Si eres fanático de Iron Man, estas escenas te van a gustar. A ver, vamos a ver esta escena. ¿Y esta escena? ¿Me lo pasas? ¿Tiene idea de qué es? Es justo lo que necesito para que funcione. A ver. ¿Me lo pasas? ¿Tiene idea de lo que es? Es justo lo que necesito. Y a ver, ¿esta escena? ¿Y esta? A ver. A ver, ¿y qué tal esta escena? Ay, pues se me acabó. Se me cortó la luz. Ahí sí. ¿Y esta? A ver. Felicidades, señor. ¿Cómo no la voy a hacer? ¿Cómo no la voy a hacer? Ahí va. Felicidades, señor. Ha creado un nuevo elemento. Realmente creo que me estoy pareciendo a Iron Man. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por si no te habías dado cuenta, soy Iron Man. No, no es cierto. De Iron Man no tengo nada, excepto de los lentes, la fuente de poder, que bueno, es falsa. Una linterna es la magia de los videos. Y obviamente la polera negra y por supuesto los músculos. Bueno, continuemos. Soy Ton Omar el profe, por si no te habías dado cuenta, y me voy a sacar los lentes para ser yo mismo. Y quiero decirte que en este vídeo lo que tú vas a aprender es acerca del área de un triángulo. No por nada empezamos con el triángulo mostrando esas escenas de Iron Man, sino porque en este vídeo te voy a enseñar a descubrir el área del triángulo, cómo llegar a esa fórmula que seguramente la has escuchado en algún lado o ya la sabes. Pero además te mostraré un ejemplo de cómo utilizar esa fórmula. Así que vamos a descubrir esa fórmula. Para entonces descubrir el área de un triángulo vamos a comenzar con algo que tú y yo conocemos, tú y yo, y es el área de un rectángulo. Y si observas el rectángulo que está allí, ese es un rectángulo que para calcular el área tú tienes que ocupar la fórmula que ya lo sabes, que lo vimos en el área de un paralelogramo. Y te vuelvo a repetir, si no lo has visto, lo puedes buscar por aquí, por ahí va a estar. Si no está, lo voy a poner al final, no te preocupes. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, tú tienes que multiplicar la base y la altura. En otro vídeo ya lo expliqué. ¿Por qué? Entonces, al aplicar esa fórmula, en este rectángulo yo tendría que multiplicar la base, que vale 6. Si tú cuentas, hay 6 de base horizontalmente y hay 3 de altura. Entonces, pongamos que sean metros. 6 metros por 3 metros serían 18 metros cuadrados. Quiere decir que hay 18 cuadraditos de 1 metro por 1 metro dentro de ese rectángulo. Y a lo mejor tú me estás diciendo, pero profe, nada que ver. Hostias, pero usted me ha dicho que tengo que aprender aquí el área de un triángulo y me está mostrando el área de un rectángulo. Esto es una estufa, como diría alguien. Y no, la verdad, si vamos para allá. Quiero calmado pan amasado, que vamos para allá. Vamos a utilizar precisamente este área, el área de un rectángulo, para obtener el área de un triángulo, para obtener esa bendita fórmula. ¿Y qué vamos a hacer?
simplemente vamos a aplicar un poquito de magia. Un grupo de gente que me anime sin importar lo que yo haga. Magia geométrica. Vamos a dividir nuestro rectángulo por la mitad para que se formen dos triángulos de esta manera. ¿Te has dado cuenta? Mira lo que acaba de pasar. Este rectángulo se transformó en dos triángulos y estos dos triángulos tienen el mismo área o son el mismo triángulo. ¿No me crees? Mira lo que voy a hacer con esta hojita de papel y te voy a demostrar que esto es así. Y aquí tenemos ya nuestro rectangulito. El rectángulo que, bueno, fue dividido de la misma forma que el rectángulo que está atrás, pero en este caso obviamente voy a comprobar que si yo divido este rectángulo de la misma manera en la que te mostré, voy a obtener dos triángulos que tienen el mismo área. Y para eso, ahí está el dibujo de la división. Ahora lo que voy a hacer es partirlos. Pero yo ya los corté, así que voy a utilizar la magia de la cinta masking que me permitió pegarlos anteriormente para poder despegarlos de esta manera y hacerlo súper rápido. Y ahí está. Tengo entonces aquí los dos triángulos que se formaron y si tú te das cuenta y los pongo uno encima del otro, los superpongo, fíjate que lo que va a pasar aquí es que son el mismo triángulo. Tenía razón. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú divides cualquier rectángulo de la misma manera en la que está en la imagen de atrás, vas a obtener dos triángulos, sí o sí, que son el mismo triángulo. Por lo tanto, el área de estos dos triángulos es el mismo. Así que, de esta manera quedó comprobado que Don Omar, el profe, sí tenía razón. Si volvemos entonces a nuestro rectángulo anterior, donde el área del rectángulo era de 18 metros cuadrados, es decir, que dentro de ese rectángulo caben 18 cuadraditos de 1 metro por 1 metro. 18. Pero si quisiera saber yo solamente cuántos cuadrados hay en la mitad de ese rectángulo, obviamente tú me dirías, profesor, 9. Hay que dividir por 2, da 9. Sí, precisamente son 9. Pero coincidentemente 9 metros cuadrados, que es la mitad del área del rectángulo completo, es igual al área de uno de los triángulos, de un triángulo, porque ese triángulo es la mitad del rectángulo. Entonces ese triángulo tiene un área de 9 metros cuadrados. Entonces de esta manera hemos descubierto el área de un triángulo. Por ejemplo, si tienes el siguiente triángulo y no te acuerdas de la fórmula, porque a veces las fórmulas uno no se las acuerda, simplemente quiero que recuerdes el experimento que acabamos de hacer. Tenemos ahí un rectángulo de largo o de base 4 y de altura 2. Bueno, lo que tendrías que hacer es completar el rectángulo que forman un triángulo como el que está ahí en pantalla con otro triángulo que es el mismo, solo que en este caso lo vamos a poner al revés. Y lo que voy a hacer es precisamente construirlo. Ahora que lo tengo construido, tengo un rectángulo con el mismo triángulo que estaba al inicio. Y prácticamente tú acá tienes que recordar cómo se calculaba el área de un rectángulo. Era base por altura. Y si tú multiplicas la base, que es 4, por 2 metros, que es la altura, tendrías 8 metros cuadrados. Y ahora también tienes que recordar que para obtener el área de un triángulo, este triángulo era la mitad del área de todo el rectángulo. Entonces el 8 tendrías que dividirlo por 2 y eso da 4 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuántos cuadrados caben dentro de ese triángulo? 4. Su área es 4 metros cuadrados. A lo mejor tú te estás preguntando, profesor, ¿qué va a pasar con un triángulo donde no es un triángulo rectángulo como el que usted acaba de usar hace un momento? Y la hostia, y chaval, y me estoy confundiendo porque el triángulo que usted tiene ahí en la pantalla es un triángulo donde no es como el anterior, ¿viste? Y no sé por qué cambié mi acento de repente español como argentino y no sé, anda a hacer ese triángulo, no sé cómo hacer, anda. Bueno, quiero decirte que para un triángulo donde no es como el convencional que acabamos de hacer hace un momento, igual sirve los procedimientos que acabamos de mostrar. Y lo vamos a ver. Mira, quiero que observes. Ese triángulo no tiene un ángulo de 90 grados. Pero fíjate lo que vamos a formar si
tomamos un mismo triángulo, pero lo ponemos al revés. Y de esa manera nos va a quedar así. Acabo de poner el mismo triángulo, pero al revés. No, no lo acabo de poner. Aún no. Acá me equivoqué. Ahí sí. Ahí sí puse el mismo triángulo. Y si tú te das cuenta, acabo de formar un romboide. Es un paralelogramo. ¿Y cómo se calculaba el área de un paralelogramo? Base por altura. Entonces, al calcular el área de ese paralelogramo, va a ser la base multiplicado por la altura. Lo mismo que el rectángulo. Ahora, fíjate que el triángulo que está ahí también es la mitad del paralelogramo. Por lo tanto, también voy a tener que, una vez que obtengo el área del paralelogramo, que es base por altura, voy a tener que dividir por 2 para obtener el área del triángulo. Por ejemplo, ahí podemos observar que la base vale 1, 2, 3, 4. Vale 4 metros y la altura vale 2. Y la altura, recuerda que es esta línea que voy a dibujar a continuación. La línea que baja perpendicularmente de un punto de uno de los lados de arriba hacia el lado de abajo. Y vale 2. Entonces 4 por 2 es 8. 8 metros cuadrados. Ese es el área de todo el paralelogramo. Pero como el triángulo es solamente la mitad, sería 8 dividido en 2, 4. Por lo tanto, uno de esos triángulos vale 4 metros cuadrados. Así que funciona. De esta manera, entonces, para poder calcular el área de un triángulo, simplemente tienes que multiplicar la base del triángulo por la altura del triángulo, ya que la base y la altura, coinciden con la base y la altura del rectángulo que forman cuando le pones otro triángulo encima del mismo tamaño o de la misma forma, del mismo área, mejor dicho. Y una vez que multiplicas la base por la altura, esta la divides por 2. Por eso la fórmula es área igual a base por altura dividido en 2. Veamos entonces nuestro ejemplo de aplicación de la fórmula base por altura dividido en 2. Tenemos entonces un triángulo donde la base vale 8 y la altura vale 3. Y aquí tenemos que utilizar nuestra imaginación un poquito, ¿ya? Porque si tomamos el mismo triángulo y lo ponemos encima de este y forma un paralelogramo como lo mostramos anteriormente. Y este paralelogramo va a tener una base, la misma del triángulo 8 y su altura 3. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula. Y la fórmula es área es igual a la base por la altura. Y con esa multiplicación nosotros estamos obteniendo el área del paralelogramo que se forma. Pero nosotros, como queremos solamente el triángulo, lo dividimos en 2 y lo vamos a escribir de esa manera. Una vez que hacemos eso, reemplazamos los valores. La base vale 8 por la altura, que vale 3. Y voy a volver a escribir el dividido en 2, solamente para no perder la fórmula. Y obtengo el resultado de 8 por 3 me da 24. Entonces voy a resolver primero la multiplicación. Me da 24 en el numerador y lo divido en 2, partido en 2. Y ese resultado entonces me va a dar 24 dividido en 2 me da 12. Entonces tengo que el área de este triángulo vale 12 metros cuadrados. Quiere decir que caben 12 cuadraditos de un metro dentro de este triángulo. Y es así entonces como ahí está el ejemplo de aplicación de la fórmula del triángulo. Y bueno, hemos llegado entonces al final de este vídeo. Espero que hayas aprendido a cómo descubrir el área de un triángulo y también cómo utilizar la fórmula para calcular su respectivo área. Recuerda que soy Don Omar el Profe y este fue el área de un triángulo y en especial el reactor ARC de Tony Stark.